A mí me gusta leer mucho. Desde adolescente, es más, desde que estaba en la escuela elemental. Yo recuerdo yo creo que fue en 5º grado. Me puse a leer La isla misteriosa de Julio Verne. Y ese libro me acaparó tanto la atención que estuve una semana yendo a clases, sentándome en la parte de atrás, sin importarme lo que decían los maestros, leyendo mi novela. Y desde esa vez, desde ese tiempo me gusta mucho leer. Y la literatura y la lectura es una forma de tú comunicarte con tus antepasados. Tener una conversación con alguien que murió hace quizás cientos de años, como si estuviera aquí. Eso es lo maravilloso de la palabra escrita y del libro. Porque si usted usa el Kindle y toda esta cosa electrónica, en algún momento, si se fue la luz, te quedaste sin la biblioteca. Pero el libro está ahí. Y hay libros que tienen cientos de años, miles de años, papiros y qué sé yo, que todavía podemos leer. Pero si fuera electrónico no se podía. Pues yo recuerdo que uno de los pocos autores que leo, que repito los mismos cuentos, es José Luis González, escritor puertorriqueño que fue profesor de la UNAM en México. Y él escribió un cuento bien interesante que se llama La noche que volvimos a ser gente. Y a mí ese cuento me encanta, y tiene que ver con el mensaje de hoy. Y el cuento trata de cómo los puertorriqueños que vivían en Nueva York en el 1970, por ahí más o menos, en esa época hubo un apagón bien grande en toda la ciudad. Hay hasta una canción, Where were you when the lights went out in your city? ¿Dónde estaba cuando se fue la luz en Nueva York? Porque se fue la luz en toda la ciudad. Pues, hacía calor y todos los puertorros que vivían en Harlem, en Loisaida, en el Bronx, en todos sitios, empiezan a subir a las azoteas de los edificios, y cuando suben a la azotea se encuentran, porque allí todo el mundo vive en su apartamento, encerrado, qué sé yo, pues se encuentran en la azotea, empiezan a ver el cielo estrellado, se empiezan a acordar de los campos en Puerto Rico donde los cielos se veían así, de dónde venían ellos, y se forma una fiesta. Y en cada azotea de los edificios había una fiesta. Y traen comida, y traen esto, y traen lo otro, y hacen una fiesta, ¿no? Ahora en Puerto Rico, con el revolú de la luz, pues a veces suceden cosas similares. No puedes estar en tu casa, tienes que salir, ver las estrellas, te encuentras con tu vecino. Mi mamá siempre me cuenta que cuando vino el huracán Hugo, ella sintió mucho cuando llegó la luz, porque todas las noches los vecinos se reunían afuera a hacer cuentos, a hablar, llovía y se bañaban en el chorro que caía del techo, todo lo compartían, se ayudaban. Entonces no hizo más que llegar la luz y se acabó todo eso, se acabó la fiesta. Todo el mundo a su rutina, todo el mundo a su día, todo el mundo a su encierro. Y ella recuerda ese tiempo con mucha nostalgia, porque le gustó sentir eso, que probablemente era lo que ella sentía cuando ella era chiquita y se criaba en Isabela, donde todas esas amenidades que tenemos hoy no existían en la década del 30 y del 40. Experiencias como esa nos obligan a ver mucho más lejos de la pantalla del televisor o de la pantalla del teléfono, ¿no? Y más que eso, nos ayudan a vernos a nosotros mismos reflejados en nuestro vecino o en la gente que estamos compartiendo. Y en ese encuentro con el otro, en ese encuentro con nosotros, en la oscuridad de la noche, en esas situaciones que podríamos llamar hoy día extremas, porque son diferentes a lo que estamos acostumbrados, ahí puede dar comienzo un viaje espiritual. Puede dar comienzo un viaje espiritual porque te sientes diferente, ves cosas que no ves. Te metes en espacios donde no estás acostumbrado a entrar, espacios internos. Pero mucha gente se atemoriza de estas cosas. ¿Y por qué se atemorizan de esas cosas? Porque un viaje espiritual usualmente lo que hace es retar todas tus convenciones.
la forma tuya de ver el mundo, toda la forma que tú tienes de manejarte con los demás, de manejarte contigo mismo, se retan. Se retan porque todo lo tienes que poner en la balanza, todo lo tienes que reevaluar. Y mucha gente no le gusta eso. Yo recuerdo cuando yo era chiquito, yo hacía algo malo, mi papá me regañaba y por mi madre, yo prefería 1000 veces que me diera 3 cocotazos a tener que soportar un sermón de él. Yo hasta pensaba, Dios mío, que me dé y ya salimos de esto. ¿Por qué? Porque mientras él me está hablando, fíjese, él me hablaba y no era una cosa, yo no encuentro que fuera amenazante ni ese tipo de cosas, pero es que él me hablaba y me decía cosas que yo sabía que eran verdad, pero no quería aceptar. Una vez me acuerdo en un momento de rebelión le dije, sí, tú tienes razón en todo lo que tú dices, pero yo lo quiero hacer, aunque me fastidie. Me fastidié. Digo, era algo inocuo, por supuesto, pero fue una etapa de crecimiento porque tú te ves en la obligación de repensarlo todo, de analizarlo todo, de procesarlo todo y aceptar que cometes errores y aceptar que lo que estás haciendo no está bien. No es que sea un pecado ni que sea un crimen, simplemente que no es consono con las cosas que tú sabes que están correctas, ¿entiendes? Y estos momentos te retan las ideas que te has hecho, que has heredado a través de tus padres, de la cultura, de la educación, de la televisión, de Hollywood, de lo que sea. Y estas ideas están hechas para atemperar tu espíritu al mundo en que tú vives, para que se te haga más fácil navegar en el mundo. Pero muchas veces navegar en el mundo significa que tienes que sacrificar quizá ideas más nobles, pensamientos más nobles y más grandes por poder funcionar dentro de este mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Pero no hay más gozo que encontrar dentro de ti esa verdad. Y aquí en Unity decimos de encontrar al Dios que vive dentro de ti y que se manifiesta a través de nosotros. Esas son experiencias que te llenan de alegría y te llenan de gozo, aunque nadie las entienda y a veces aunque ni tú mismo las entiendas. Si aceptas llevar a cabo esas ideas que te vienen a la mente en estos momentos, estás allanando el camino para que todo eso que está dentro de ti se empiece a manifestar de diferentes formas. Y cada vez que se empiezan a manifestar al principio es una sorpresa para ti. Y es una sorpresa casi siempre agradable. Porque no importa cuánto te critiquen y no importa que se burlen de ti, de repente eso ya no te importa. Antes tú tenías que, ¿verdad?, navegar de una forma para mantener tu estatus dentro del grupo, que nadie dijera cosas malas de ti, que nadie se burlara de ti, y ahora te importa 3. Como dicen en México, me vale madre. ¿Por qué? Porque ya mantener ese estatus deja de ser importante, porque hay cosas más interesantes, nuevas que hay que hacer, ¿no? La Biblia está llena de historias de curaciones que hizo Jesús y eventos que hizo Jesús, milagros, podríamos llamarlo. Y esos milagros se estuvieron contando por muchos años, de boca en boca, en diferentes comunidades, hasta que se decidió o empezaron a escribirlos en papel, en pergamino, de 40 a 60 años luego de la muerte de Jesús. Y estas historias fueron escritas y fueron contadas no para describir un hecho histórico fielmente, porque no son historia como conocemos historia hoy día, como la disciplina de la historia, ¿no? Sino para entender, ayudar al receptor del cuento o ayudar al que está leyendo a entender el impacto de la experiencia de Jesús en los demás. Por eso es que en Unity es bien importante interpretar todas estas cosas de manera metafísica
Porque aquí se entiende que eso no es historia. No es como leer y coger un libro de historia de Puerto Rico y leértelo. Porque estos no son eventos que están documentados fielmente, son eventos que se documentan para que tú puedas sentir lo que se sintió cuando sucedieron esos eventos. Y cuando los judíos los hebreos regresan en el exilio de Babilonia, la tradición hebrea era toda de boca, todo eran historias que se iban contando. En el exilio de Babilonia, ellos al destruir el templo, al estar en una tierra que no es la de ellos tienen que cambiar su relación con la divinidad y tienen que cambiar su concepto de la divinidad. Y un grupo de sacerdotes decide escribir esas historias. Otro grupo de sacerdotes estaba en contra de eso. Porque, claro, de escribir, ellos argumentaban que eso iba a mantener la historia, a defender esas historias de su origen como pueblo, de estos peligros como el exilio, la diáspora, etc. Pero los que hablaban de no escribir estaban defendiendo la inmediatez de la historia. Porque no es lo mismo tú leer un libro que tú sentarte en una fogata a escuchar un viejo contarte la historia. Son dos experiencias completamente diferentes. Lo mismo que oír un disco en tu casa que ir a un concierto. Estás oyendo la misma música, pero son experiencias completamente diferentes. Y cuando tú vas al concierto o cuando tú oyes a alguien hacer un cuento, la experiencia que tú sientes emocional es bien intensa, es bien profunda, mucho más que cuando tú lees un cuento. Hay dos tradiciones allí. Está la tradición de la Torá escrita y hay otra tradición que es la Mishnah, y los libros, que son los cuentos que se van haciendo y los análisis y las interpretaciones que van haciendo los rabinos a través de la historia, ¿no? Que se documentan también. Pero es bien importante esa interpretación en ese momento de la palabra de Dios, ¿no? Ok, volviendo a los milagros y las historias de Jesús, en todas esas historias, el beneficiario de la interacción con Jesús estaba esperando algo. Y estaba esperando algo que viniese de afuera. Pero ¿qué pasa? Jesús despertó algo dentro de ellos, que nosotros llamamos fe. Les dijo que no era Él, Jesús, el que curaba. Les dijo a todos, tu fe te ha sanado. No soy yo, es tu fe el que ha sanado. O no soy yo, sino el Padre que hace la obra a través de mí. Cualquier versión que ustedes lean, pero es lo mismo. O sea, no soy yo, es la fe que tú tienes la que te ha sanado. La fe del receptor del milagro es lo que causa la curación o causa el evento que se interpreta como la curación, la resolución del problema, ¿no? Todos ellos están esperando algo. Algunos esperan por años. El paralítico en el estanque de Siloé está allí esperando años que se pueda alguien lo ayude a meterse en el agua para él sanarse. Él está esperando que alguien venga, lo ayude a entrar al agua porque un ángel, que es otra cosa también que viene de afuera, se mete en el agua y lo va a sanar. Toda la esperanza depositada en algo externo. Y Jesús lo que le hizo ver a toda esa gente era que todo eso ya tú lo tenías, que estaba dentro de ti, que no necesitabas de nadie que viniera a empujarte al agua o hacer el trabajo, que ese trabajo estaba ya hecho y que tú tenías que manifestarlo a través de ti. Y eso sí que puede sacar a uno de balance, porque tú estás esperando. Mucha gente está acostumbrada a que venga alguien de afuera a resolver el problema y no se hacen responsables muchas veces de sus problemas. Yo soy un infeliz porque el hijo mío que vive en Indiana no le pasa la pensión a los hijos, lo van a meter preso y yo tengo que pagarle la pensión alimenticia, por ejemplo. Ejemplo, ¿no?
Y si ustedes ven, mucha gente, por lo menos en mi trabajo yo lo veo, yo tengo este problema porque es que mi jefe o mi esposa o mi mamá o mi papá hicieron esto, o el vecino hizo tal cosa. Nunca asumen la responsabilidad de su situación y hacen responsable al otro. Yo estoy esperando que el alcalde venga a podarme ese frente de la casa porque la hierba está alta y tiran basura y los ratones y las alimañas y todo ese tipo de cosas. Pero a nadie se le ocurre coger un trimmer y hacerlo, o los vecinos juntarse y hacerlo ellos. Y el municipio puede tardar meses. Cuando yo era chiquito nos pasaba eso. Teníamos un parque que se supone que lo limpiara el municipio de Guaynabo y nosotros usábamos para jugar pelota. Nunca lo limpiaron. ¿Qué hacíamos nosotros? Llegaba el verano, le pegábamos fuego. El fuego lo limpiaba, jugábamos pelota, estábamos como 2 semanas llegando a casa tiznados, mami se ponía histérica. Pero nosotros resolvimos nuestro problema. Éramos unos sinvergüenzas, por supuesto, pero resolvíamos el problema, no esperábamos que vinieran a resolver el problema, ¿entiendes? Por una parte, quizás a mucha gente le resulte angustioso pensar que no hay nadie que va a venir a resolver el problema y lo voy a tener que resolver yo. Pero por otra parte también es liberador sabiendo que tú no dependes de nadie para resolver tu problema, que lo puedes resolver tú. O sea que esa moneda tiene 2 caras también, ¿no? Porque sí hay veces que el gobierno es responsable de hacer unas cosas, pero tú no puedes sentarte a esperar si tú tienes un problema bien serio y pudieses tener los recursos para resolverlo. Y el 5º principio de Unity es precisamente eso. El 5º principio dice que tú puedes saber todas estas cosas, pero si no las haces, no vale nada. O sea, no estás haciendo absolutamente nada, porque es que tú sabes la verdad, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes cómo se resuelve el problema, pero te quedas sentado y no haces nada. Y eso así no funciona. Yo me acuerdo siempre un cardiólogo que vivía en Barranquita. En aquel tiempo se fumaba mucho. O sea, no que se fumara mucho más que ahora, pero en todo el sitio tú podías fumar. Y tú ibas a la oficina del cardiólogo, aquel tipo pesaba como 300 libras, el cenicero en la oficina estaba lleno de colillas de cigarrillo y la peste a cigarrillo era evidente. Y ese hombre te decía, tienes que dejar de fumar y tienes que hacer dieta, porque el corazón, que si esto, que si aquello. ¿Usted le va a hacer caso a alguien así? No. Usted no le hace caso a alguien así. Cuando viene el político o el individuo que está a cargo y te dice, no, que hay que hacer unos sacrificios, que hay que hacer esto, que tenemos que dar el resto porque esto es así, así, asado, pero él está en la legislatura sentado, allí nunca se va la luz, allí hay una cafetería que sirven hasta langosta, tiene chofer, tiene celular, tiene carro. Él no hace ningún sacrificio. Pero tú tienes que coger una corte de salario y tienes que, ¿verdad? El plan médico ahora tienes que pagar más, porque pero ellos no hacen eso. O sea, tú no puedes confiar en alguien que viene a predicarte cosas y él no las hace, esa persona no las hace. Por eso es que es bien importante el 5º principio, no solamente porque tú te empoderas al saber que tú puedes hacer unas cosas y las vas a hacer, sino que eso te ayuda a tú decidir a quién le vas a hacer caso y a quién no. Mucha gente, y eso es lo que pasa, se pasan mirando la paja en el ojo ajeno. No, que eso de que los pobres son pobres porque le da la gana, por ejemplo. Y otro tipo de comentarios que se hacen siempre cuando tú estás teniendo estas discusiones sociales y económicas, etc. Pero a veces a mucha gente se le hace difícil aplicarse las enseñanzas que les dio Jesús, a pesar de que están llenos de consejos para los demás.
No, que tú tienes que hacer esto, que tienes que hacer esto otro, pero cuando tú vienes a ver, ellos están haciendo lo mismo que tú estás haciendo, que está mal, pero ellos no lo hacen. Jesús también despertó los sentimientos más nobles en la gente. La compasión, el amor, el altruismo, ese deseo placentero de compartir lo que tú tienes con el otro, y no como dicta la sociedad que fomentaba la mezquindad, la usura y el egoísmo. No muy diferente a lo que pasa hoy día. Cuando, si tú no tienes algo, eres menos que los demás. Como decíamos en el servicio de prosperidad, si tú no das lo que tienes que dar, no te puedes sentar más al frente, te tienes que sentar atrás, por ejemplo. Y hacer que la pobreza se interprete como que es un pecado, como que tú no tienes la bendición de Dios porque eres pobre. Y no es que esos sentimientos no hayan existido en aquella época. Existían, estaban ahí, los sabios ya habían hablado de eso por años. Pero siempre es bueno que alguien venga a recordártelos y a darte el ejemplo de cómo vivirlos. Porque pues en aquel tiempo los sacerdotes del Sanedrín te venían a predicar la moral y te venían a decir lo que tú tenías que hacer, pero ellos eran los privilegiados, ellos comían, ellos tenían donde dormir, vestían bien, estaban cómodos. El pueblo no. O sea, ellos estaban predicando unas cosas que ellos no hacían. Y claro, Jesús vino a actuar de la forma que se supone que tú actuases y dar el ejemplo. Y por eso es que él despertaba todas estas cosas entre la gente. Este es un tipo que es igual que yo, es de Nazaret, que es como decir aquí de, qué sé yo, del Jurutungo, y que nada bueno sale de ahí, decía todo el mundo, pero él es como yo, y él está haciendo estas cosas, y tienen sentido, y él me está diciendo que yo las tengo que hacer, pero no me lo está diciendo de manera hipócrita. Él me dice, me da el ejemplo. Y eso despierta en la gente como un deseo de imitar, de hacer esas cosas. Y todos nosotros tenemos unos circuitos en el cerebro que nos hacen sentir placer cuando damos, cuando compartimos, cuando a causa de nuestra conducta otra persona está contenta y está alegre. Y eso nos llena de placer y nos llena de satisfacción. Y ese es el premio. No es dar para recibir. El premio es esa alegría, ese gozo que yo siento cuando puedo hacer eso. Y yo puedo hacerlo todo el tiempo. No tengo que esperar a tener para dar. Yo puedo dar de lo que tengo. Si tengo poco, pues doy poco. Si tengo mucho, pues doy más. Pero el hecho de tú dar y de compartir te llena de alegría y de gozo. La fe, que es lo que hizo Jesús descubrir dentro de la gente, sí es verdad, la fe mueve montañas, como dice la palabra. Si la fe, por pequeñita que sea, como el grano de mostaza, mueve montañas. Y la mostaza es un grano pequeñito que cuando tú lo tiras crece y se convierte en un arbusto, los pájaros hacen nidos ahí, quizá tú puedes coger sombra si estás caminando, etc. Y esa semillita pequeña, que es la fe, se convierte en ese arbusto bien grande. Pero ¿qué pasa? Muchas veces te venden eso de que no, la fe mueve. Si tú tienes la fe como un grano de mostaza, la montaña se moverá. Y la impresión que yo, por lo menos yo, me daba eso cuando yo era pequeño o adolescente, era que si yo creo algo firmemente, esa montaña se va a mover porque yo lo quiero, porque yo lo estoy deseando en mi mente. Y yo pensaba que mágicamente la montaña se iba a mover, que un día yo iba a despertar y ese problema no iba a estar ahí. Me equivoqué. Así no es como funcionan las cosas. La fe, para que se manifieste, la fe te dice que es posible, no te dice que es fácil. Y para que eso que tú quieres se manifieste, hace falta trabajo y hace falta paciencia. Y la fe lo que te da es la certeza de que si tú haces el trabajo y tienes la paciencia, el problema se va a resolver.
Y muchas veces esa fe se tiene que contagiar a otros, porque si yo quiero mover algo, si yo quiero limpiar el solar que hay frente a las casas que hay aquí de mis vecinos, porque el alcalde no lo hace, yo empiezo y posiblemente otro vecino se me une, y se me une otro más allá, y se me une otro más allá, y yo empecé con fe. Esa fe se contagió a los demás y los demás vinieron y me ayudaron, y el problema se resolvió. La montaña de pasto se fue, por ejemplo, ¿no? Contagiamos a los otros con el entusiasmo nuestro, y así es como movemos la montaña, ¿no? Otra forma de en que la fe te resuelve el problema es que a veces tú tienes un problema y tú confías en que ese problema se va a resolver. Tú confías que se va a resolver, quizá no ves la forma en que se resuelve, pero tú confías en que eso se va a resolver. Y eso en Unity lo usamos mucho, ¿no? ¿Qué pasa? Después de un tiempo, el problema se disipa. No es que el problema cambió o que la situación cambió, es que tú cambiaste. Y lo que ayer te parecía un problema, hoy no te importa. No es que se limpió el pasto, es que hoy no te importa. Por lo tanto, no es un problema, dejó de ser un problema. Y muchas veces nosotros queremos algo y lo queremos ahora. Y rezamos, mucha gente reza, yo quiero esto, yo quiero aquello otro, yo quiero, Señor, dame dinero para yo comprarme esta cosa. Y eso lo pones en pausa y después de un tiempo te das cuenta que eso no te hace falta para nada. Y se acabó el problema. No te lo tuviste que comprar, simplemente el problema se acabó. Así también funciona la fe. Así también se resuelve el problema. Porque el problema te lo estás creando tú, dentro de ti, no está allá afuera, muchas veces. Yo tengo un hijo malandrín o una hija malandrina, y eso para mí es un problema, y yo quiero resolver ese problema. Esa persona no va a cambiar probablemente. Mientras yo siga tratando de ayudarlo, ella va a seguir o el problema va a seguir. El día que me deje de importar, el día de que deje de ser mi problema, ya yo estoy en paz. El problema es de él o de ella, y tú lo haces responsable. Tú tienes que hacerte cargo de eso, no yo. Entonces en ese día van a decir que tú eres malo, que eres mal papá, qué sé yo, etcétera. Pero como no es tu problema y tú estás haciendo las cosas bien, esa es tu opinión, tú le dices. Si tú tienes esa forma de pensar y esa forma de ver el mundo, yo no puedo cambiar eso. Esa es tu forma de ver las cosas, y pues, hasta ahí llega, se deja de convertir en tu problema, ¿no? A veces la fe trabaja de esa forma. La vida, dijo Jesús, traía tribulaciones y dolor, pues es la vida. La vida es así. Cuando tú naciste, nadie te dio un contrato que te garantizaba que la vida iba a ser un paseíto. No, trae muchas angustias y muchos dolores, etcétera. Pero debemos tratar de no albergar espacio para el sufrimiento. El sufrimiento es la lucha que tú te das interna por estas cosas que están pasando allá afuera. No debemos dar espacio a la desesperanza, que es la sensación esta de que no importa lo que yo haga, el problema no se va a resolver. El problema se resuelve cuando tú cambies el canal, cuando tú cambies la estación de radio, cuando tú te pongas las gafas y te pongas los espejuelos adecuados para poder ver las cosas como son. Y siempre, siempre, siempre hay una vereda. Por más tupido que sea el bosque, siempre hay una veredita que te ayuda a seguir avanzando hasta tú llegar al sitio que tú quieres estar. Solamente hay que dejar a Dios hacer. Solamente hay que tener fe, permitir que todo eso que está dentro de ti se manifieste. Y una vez tú puedas hacer eso, ahí es que tú vas a sentir el gozo y la gloria de vivir con Dios dentro de ti. Dios los bendice.